Está con nosotros Luciano López, el constitucionalista Luciano López, así para que nos esclarezca rápido y veloz como es él, este tema de la insurgencia civil. Muy buenos días, Luciano. Muy buenos días, Anuska, Clara Elvira, ¿cómo estás también nuestro invitado? A ver, Gonzalo, ahí está. ¿Cómo estás, Artículo 46, que me lo ha enviado Luciano, y para proyectarlo, que además el título del artículo 46 de la Constitución dice gobierno usurpador, punto, este es el enunciado, derecho de insurgencia, Angie. Mientras Angie lo va poniendo, el artículo 46, lo voy leyendo. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. No, eso no es, Angie. La población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Esto es el artículo 46. ¿Cabe en esta situación llamar a la insurgencia civil? ¿Hasta dónde da esta figura? En mi opinión, no, porque como puedes haber dado cuenta de la lectura del texto constitucional, se está refiriendo a una situación muy específica, la existencia de un gobierno que usurpa funciones. Es decir, más claro, cuando estás frente a una situación de golpes de Estado, frente a una situación de gobiernos de facto, no en cualquier situación. Recientemente hubo un caso que incluso trascendió a la opinión pública, que es el caso de Vladimir Cerrón, porque su abogado en una audiencia ante el Tribunal Constitucional, invocando jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, señaló de que había un derecho de resistencia frente incluso a las órdenes judiciales. En mi opinión, cuando algún medio me consultó sobre el tema, dije lo mismo que voy a decir ahorita. Eso es totalmente inaplicable en el caso peruano, porque sobre todo cuando tú tienes que ver con poderes distintos, como el Poder Judicial, por ejemplo, para eso tú tienes los recursos, pero para no desviarnos del tema. Es más, hay un antecedente jurisprudencial que mira cómo son las paradojas que ahora ocurren. El señor Gustavo Gutiérrez Tixe, que actualmente es magistrado... Ahí tenemos el documento, sí. Ahí el que has puesto antes, por favor. Sí, mira, el señor Gutiérrez Tixe, actual magistrado del Tribunal Constitucional, que además según Canal N, en una nota periodística del 1 de noviembre del 2024, perdón, o el 11 de enero del 2024, dio cuenta de que el señor Gutiérrez Tixe en su declaración jurada había dicho que había dado asesoría legal a Rafael López Aliaga. El señor Gustavo Gutiérrez Tixe, en un fallo muy reciente, pues un caso del año 2023, emitió un voto singular y mira, más allá de las discrepancias públicas que pueda tener con él, creo que tiene razón, porque justamente dice lo que estoy comentando ahorita. Él en ese fallo, por ejemplo, él dice que la insurgencia es un levantamiento popular, pero frente a un golpe de Estado. Por tanto, no es un derecho frente a cualquier tipo de procedimiento o por cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente la lectura del texto constitucional así fluye, como tú misma lo has leído, sino porque este criterio del señor Gutiérrez Tixe, con el cual estoy de acuerdo, que además ha sido abogado del señor López Aliaga, también los otros criterios del Tribunal Constitucional distintos al de este señor Gutiérrez Tixe dicen exactamente lo mismo. También pasó con el caso de Pedro Castillo, cuando Pedro Castillo, como recordaremos, dio el famoso golpe a través de ese nefasto discurso a la nación. Planteó luego un habeas corpus y el Tribunal Constitucional le ha dicho exactamente lo mismo. Le dijo, oye, en realidad cuando el Congreso tuvo que flexibilizar las formas para ver el tema de su vacancia, lo hizo en ejercicio, la flexibilización la hizo en ejercicio del artículo 46 de la Constitución, porque nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. ¿Quién era Pedro Castillo? Estaba dirigiendo un gobierno. Entonces, definitivamente una situación como la actual ni siquiera tiene cabida, pues, porque el Jurado Nacional de Elecciones realiza una labor muy específica, los órganos electorales también. Sí considero que el Jurado Nacional de Elecciones ha tomado malas decisiones en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que el caso era muy difícil de lo que había ocurrido con las 63,000 votos, pero creo que el remedio fue peor que la enfermedad, porque definitivamente, aun cuando podría
haber aumentado el horario límite para la votación, tenía que haberlo hecho dentro del día 12, porque el día 13 no es el 12, pues obviamente, y Claro. además porque hay otro límite. El otro límite, lo conversamos creo contigo, Clara Elvira, justamente ese día, ¿no? Porque yo decía, claro, yo decía, la convocatoria de elecciones es un acto que es de competencia exclusiva del presidente de la República y 270 días antes. Entonces el jurado no podía ponerlo para el día 13. Yo entiendo la situación límite, pero creo que efectivamente no solamente no era legal, sino que ahora, a la luz de los resultados, está claro que fue una decisión políticamente incorrecta. Ya, no sea, perdóname que hoy estoy señora Contreras, pero, no, para nada, a ver, Luciano, pero mira, si no hacen eso, ¿qué va a decir López Aliaga? Que los 63,000 votos eran suyos y que se los hubieran robado. O sea, la verdad es que ese día convinimos en que, bueno, no sé si tú estabas tan de acuerdo, pero que al final era una decisión política que terminó estando por encima de lo legal probablemente. Pero López Aliaga hoy argumenta que fueron 500,000 porque no los dejaron votar, porque abrieron tarde, no sé qué, pero no puede decir que esas mesas se las robaron. Claro, mira, lo que pasa es que yo lo que creo es que hay que distinguir varias cosas. La primera es que, como yo lo dije esa noche, me parece que era una decisión justa, una decisión política, pero una decisión que no iba acompañada con el tema legal y que probablemente iba a generar problemas como los que está ocurriendo. Y lo segundo que creo que hay que distinguir es, yo creo que hay que ponerle coto a este señor López Aliaga, ¿eh? Porque me escuché un tanto lo que estaba diciendo Gonzalo antes de que yo ingrese a esta entrevista y estoy plenamente de acuerdo con él. O sea, este señor, o sea, vamos a permitir que un candidato, nada más y nada menos que a la presidencia de la República, puede hacer lo que le dé la gana prácticamente, amenazar públicamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, independientemente de las malas decisiones que pueda haber tomado este señor, pero que pueda amenazarlo públicamente, llamar a una insurgencia civil que, como lo acabo de explicar, ni siquiera tiene asidero, y en el que además, como lo he dicho más temprano, también en una publicación en Twitter, bueno, ahora calza su conducta incluso en una figura delictiva. Eso iba a preguntar, ¿lo pueden denunciar a él? Sí, es delito, o sea, y el asunto es bastante claro. La ley dice, el que con amenaza o violencia, también dice, en este caso es amenaza, perturba o impide que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional, municipal o los procesos tal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años. O sea, ¿cómo es posible? Esto es una conducta típicamente establecida. Ahora, yo decía más temprano también, ¿no? O sea, el presidente del jurado muy rapidito va y denuncia penalmente al jefe de la OMPE en pleno proceso electoral. Y que se va a callar en los 7 idiomas porque un candidato a la presidencia lo pecha y encima con palabras soeces. O sea, la verdad que frente al señor López Aliaga le está haciendo un favor tremendo a Keiko Fujimori porque la está haciendo parecer como una tremenda estadista. O sea, entonces, realmente creo que habría que separar, porque creo que candidatos de esta naturaleza que cometen delito, porque su conducta es delictuosa, en mi opinión. O sea, su conducta es delictuosa y ahí está el texto legal. Y alguien que además perturba el proceso electoral no está cerrado. En esas circunstancias yo creo que le hace daño a la democracia y creo que habría que de alguna manera focalizarlo y aislarlo para poder cuestionar sus conductas, porque él no nos puede marcar la agenda. O sea, de lo contrario, mira lo que está pasando. Diversos candidatos, algunos a los que obviamente no les acompañan los resultados, se van a sumar a esta narrativa. Y hay otro tema legal importante. Además, es imposible anularlo por una simplísima razón, porque siempre, aun cuando tengamos decisiones políticas, las decisiones políticas tienen que ir acompañadas de legalidad. Y los únicos dos supuestos, es importante que la población lo sepa, los únicos dos casos más claros en los que tú puedes anular una elección es cuando tú tienes un bolsón de votos nulos o blancos que suman más de 66% del total de los electores. Supuesto. Perdón. Sí. Y supuesto caso 2. Tú puedes anular las elecciones si en
diversas circunscripciones, más claro, Puno, por ejemplo, Cajamarca, Moquegua, Callao. En cada una de estas circunscripciones se declara la nulidad en cada uno de estos distritos y todos ellos sumados te dan 33% del total de electores. Son los únicos 2 casos, no hay más. Entonces la pregunta sería, oye, ¿qué pasa si hay fraudes en mesas? Ah, también está previsto en la ley. Y la ley dice que vuela la mesa. O sea, se anula la mesa. ¿Cuántos representan los 63.000? Por ejemplo, en el caso concreto de los 63.000, son 211 mesas. Como lo conversábamos el domingo, Sí. Clara Elvira. ¿Cuántos representan en porcentaje? Creo que son 0.7, 0.6. O sea, yo entiendo, cada voto, el voto de cada ciudadano es sagrado, sí, claro, pero ponderado, primero que no es una muestra representativa y en segundo lugar que no te da para los 2 casos legales. Como lo que argumentan, porque también hay que escuchar a la otra parte, pese a las formas, las maneras y todo, ellos también argumentan el hecho de que muchas mesas se instalasen tarde, perjudicó, que es lo que hablaba justo Gonzalo cuando se vea en esas mesas que se instalaron tarde, cuál fue el porcentaje de ausentismo. Pero mi pregunta es, Renovación considera que ha habido un fraude. ¿Qué herramientas legales puede poner en marcha para defender lo que ellos consideran su voto? A través de las nulidades de mesas. Porque como vuelvo a repetir, es más, lo voy a decir incluso con norma en la mano, ¿ya? Acá lo tengo incluso separadito. Mira, la afectación que ellos consideran que ha habido por la instalación de un número no determinado de mesas muy tarde. También se cuestiona la mesa. Es que a eso es lo que voy, se cuestiona la mesa. Por eso es que dicen, es más, para los curiosos, es el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. Por ejemplo, te dice, inciso A, cuando la mesa de sufragio sea instalada en lugar distinto al señalado o en condiciones diferentes establecidas en la ley, o después de las 12 del mediodía. Punto 1. 2. Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación, violencia. Es decir, son supuestos específicos de nulidad de mesa, pero de mesa. Entonces, tú me preguntas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Su personero legal lo que tienen que hacer es deducir la nulidad de la mesa. Si se la declaran fundada, vuela la mesa, pues. A lo que me refiero es, eso te da como para decir la nulidad de todas las elecciones a nivel nacional. Lo que estoy diciendo es que no, amparado nuevamente en lo que dice la ley, porque la ley, el artículo 365 dice, no, tú solamente puedes anular toda una elección de un país en solo 2 casos. Votos nulos blancos que te suman 66%, es un montón. Y lo segundo, cuando vuelan determinados distritos completos. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo, supongamos que Puno vuela todo Puno, vuela Cusco, vuela Arequipa, y lo sumas y te da 1/3 de toda la población, o sea, 33%. Si fuera así, se anula todo. Y un dato importante, no es 270 días, por si acaso, sino son 90 días. Dice el artículo 168 que si se anulasen las elecciones, se tienen que realizar en un plazo no mayor de 90 días. Pero como ven, todos estos casos son casos que están previstos en la ley. Si él tiene problemas con la mesa, eso está previsto en la ley. Tiene que impugnar la mesa. Eso es lo que corresponde. Muy bien. Gracias, Luciano. Al contrario, gracias por la claridad. Siempre, yo insisto, siempre hay que tener un abogado de amigo. Un abogado, un cura y un médico. Y un politólogo. Para el Perú, un politólogo. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo a todas también. Nos vemos. Muy buen día.